Es un gusto y un honor recibir en esta mañana de 8 de marzo precisamente a la maestra Enriqueta Burelo, activista feminista. Hemos crecido escuchando y viendo esta lucha de la cual usted ha sido parte en nuestro estado de Chiapas. Bienvenida a su casa, Diario de Chiapas y AM Diario. Muy buenos días. Pues muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación y por estar aquí, porque le comentaba ayer a unas amigas, ¿verdad?, que yo siempre acepto las invitaciones, aunque sean a altas horas de la madrugada. Siempre acepto las invitaciones porque alguien te escucha, sí, porque en alguien siembras la semilla, porque alguien le sirve para reflexión, ¿no? Después me encuentro a muchas chavas que me dicen, te escuché, y a partir de eso se han hecho amigas y nos hemos hecho aliadas en esta lucha. Sí, justamente, la hemos visto a usted desde hace muchos años atrás, pues pugnando por los derechos de las mujeres, por eliminar la violencia de género en nuestro estado de Chiapas. Maestra Enriqueta, en todo este caminar, ¿qué es lo que realmente se ha logrado? Hablando en el tema desafortunado de violencia de género, pero también en los derechos laborales, en los derechos desde todas las aristas para las mujeres. ¿Cuánto hemos avanzado realmente? Fíjate, es curioso, les decía a las jóvenes que inicialmente cuando empezaron las marchas, que de alguna manera con Elenita Kramsky, Nancy Zárate, Araceli López Trejo y otras amigas, ¿verdad?, marchábamos por la Primera Sur. No marchábamos por la Avenida Central. ¿Por qué? Porque ves que solicitas a tránsito permiso en ocasiones, ahora pues ya las jóvenes se apoderan de la calle, pero en esa época todavía estábamos en esa cuestión de ser respetuosas, y nos decían, pueden marchar por la Primera Sur. Entonces simplemente con ello, de la primera, yo le digo, de la Primera Sur a la Avenida Central, ya es un gran paso, ¿no? Que se tome ahora la Avenida Central, ¿no? Que marchemos mujeres de diferentes edades, de diferentes intereses. Un tiempo nos preocupó que no hubiera este relevo generacional, porque éramos pocas las que íbamos a las marchas, ¿no? Y las jóvenes no nos seguían. Afortunadamente, hoy hay un movimiento de jóvenes muy importante, ¿no? Más sólido. Más sólido, que nos ha rebasado, y eso me da mucho gusto. ¿Cuántos años transcurrieron de esto, maestra? De esto, pues tiene cerca de, ¿qué te diré?, 30 años, 35 años, ¿verdad? Y en esa época, por ejemplo, teníamos a 2 o 3 diputadas en el Congreso. Cuando se aprueba la primera ley que pudiéramos hablar de violencia familiar, que en ese tiempo se llamaba Ley de Atención a Víctimas de Violencia Familiar, no se hablaba todavía del concepto de violencia de género, nada más eran 2 diputadas, eran Emma Toledo y Magdacielo Villanueva, Emma Toledo del PRD y Magdacielo Villanueva del PRI. Posteriormente llega ocupando, ella estaba de suplente, Francelia Ramírez, ¿verdad?, en esa misma legislatura, pero eran 1 o 2 diputadas, ¿no?, las que estaban trabajando. Las que estaban trabajando. Hoy son cerca de 25 diputadas. Y precisamente ayer en un foro les comentaba a las diputadas que tenemos la tarea de evaluar si ha servido la paridad. Exacto. Si ha servido este número tan importante de mujeres en el Congreso, para nuevas iniciativas, para alianzas con mujeres, ¿no?, con las organizaciones de la sociedad civil. Yo les comentaba que es muy importante esta sinergia, esta reunión con las mujeres, que les platiquen sus necesidades, que dan paso a una ley, ¿no?, y que esa ley se transforme en una política pública con recursos. Que los trabajos legislativos se den justamente desde el Congreso, valga la redundancia, sí, ¿no? Que no se den desde el Ejecutivo en un momento dado, porque tú bien sabes y muchos sabemos que muchas leyes vienen desde el Ejecutivo, claro, directamente. Son las propuestas, ¿no?
Así es. ¿Qué es lo que prioritariamente se requiere en este trabajo legislativo? ¿Qué nos falta aquí en Chiapas, maestra Enriqueta? ¿Qué nos falta? Por ejemplo, la legislatura pasada estaba por aprobarse una serie de reformas a la ley electoral y desafortunadamente no pasaron. Dentro de ellas estaba la tipificación de violencia política hacia las mujeres por razones de género, para que se conformara como un delito. Todavía no se logró, porque todo ese paquete de leyes se echaron para atrás porque no respondieron a una serie de medidas que debían de ser implementadas, ¿no? Y entonces es necesario volver a retomar este proceso. En otra área donde nos quedan a deber las legislaturas es en el tema de despenalización del aborto. Exacto. Hasta ahorita no se ha logrado despenalizar el aborto, que es un tema de salud pública. No es un tema de moral ni de religión, es un tema de salud pública, porque quien tiene, aborta en una clínica segura, ¿verdad? Claro. Con todas las condiciones higiénicas, pero muchas mujeres abortan solas, se mueren solas, ¿verdad? Y entonces creo que no es posible. Y también continuar con la educación sexual, que es básica para no llegar a abortar, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, muchas de las que estamos a favor de la despenalización del aborto, no quiere decir que estemos promoviendo el aborto. Es lo que menos quisiéramos, ¿no? Sin embargo, no hay una educación sexual objetiva, científica en las escuelas, ¿no? Digamos, en las escuelas, a veces también en los hogares, cerrado el tema, ¿no? Exacto, todavía Entonces, ahorita crecemos en una ignorancia, digamos, en un sentido de este tema. todo se aprende en la calle, con los amigos, y a veces no es la información adecuada, O la ¿verdad? internet, que a veces está sesgada hacia otro punto, ¿no? Sí, entonces creo que es otro tema que es Faltante. importante, que falta, ¿no? Que falta en el Congreso del Que Estado. falta en el Congreso. Ahora, maestra, los puntos que abordábamos hace ratito, por ejemplo, el apoyo a las mujeres para que puedan desarrollarse en el ámbito laboral, ¿no? Como Sí. el tema de las guarderías que me decía. Así es, fíjate que desafortunadamente las guarderías desaparecieron. A mí me tocó desde la universidad, cuando estuve en la UNACH, estar revisando guarderías, y muchas de ellas funcionaban de manera excelente. Ves que el presidente ha señalado que había corrupción, pero si había corrupción, que castiguen a los corruptos. Claro. No entiendo por qué se tiene que cerrar un programa que era tan útil para las mujeres que trabajan, dejar con seguridad a sus hijos. Sí. Y decía el presidente, pues hay que darles el dinero a las abuelitas para que las abuelitas cuiden a los nietos. No, pues, ¿cómo? Pero las abuelitas también trabajan, o las abuelitas están enfermas, o las abuelitas no pueden hacerse cargo de los nietos, ¿no? Entonces creo que sería importante rescatar las guarderías, porque además también tenían otro objetivo, dar trabajo a mujeres. Las que se encargaban de las guarderías era darles un... Claro, las fuentes de empleo también Era para una varias mujeres. era una fuente de empleo. Por ejemplo, en la UNACH tenemos 2 guarderías, una guardería en Tuxtla y otra guardería en Tapachula, gracias a un recurso que en un momento dado hubo de la Secretaría de Educación, y que en ese momento el rector Jaime Valls también hizo suyo el proyecto, y pues aportó de parte del UNACH para la creación de estas 2 guarderías, que son muy útiles para las alumnas que estudian. Muchas alumnas tienen hijos, tienen bebés, y muchas tienen que interrumpir los estudios Claro. por cuidar a sus bebés, ¿no? Entonces esta guardería es muy importante porque las ayuda A continuar con a su vida. continuar con su vida estudiantil. Académica o también laboral. Maestra, en este 8 de marzo, sobre todo en este 2022, donde todavía estamos transitando en pandemia, donde nos ha pegado 2 años fuertemente este virus, donde todavía hay muchos objetivos que cumplir,
en cuanto a eliminar la violencia de género, en cuanto a la igualdad y equidad para nosotras las mujeres. ¿Cuál es su mensaje para todas las mujeres que nos siguen, que nos escuchan, sobre todo en esta fecha de conmemorar más allá de celebrar, ¿no? Creo que todas las mujeres desde nuestro ámbito de trabajo, ¿verdad? Desde nuestro ámbito en el cual nos relacionamos, desde el cual vivimos la vida, ¿no? Debemos hacer algo, ¿no? Por ejemplo, yo veo que muchas mujeres critican, ¿no? Y les digo, a ver, ¿tú qué haces? Claro. Mira, con que barras tu banqueta, contribuyes, les digo, al que la ciudad esté limpia. Si estás casada, con la formación de ciudadanos y de ciudadanas, estás formando ciudadanía a través de tus hijos y de tus hijas, ¿no? La familia es como la base, la cédula, desde donde se inicia la vida democrática de un país, ¿no? Y los debes de educar a ser mejores ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Y entonces creo que cada quien, desde su propia trinchera, si eres fiscal de la mujer, por ejemplo, ¿no? Ser sensible, ser empática con las víctimas, ¿no? Es trabajar con ellas, acompañarlas hasta el último momento, ¿no? Si eres funcionaria en diferentes ámbitos del quehacer público, ¿no? Pues ahí tú puedes, el tema de género, de igualdad de género es transversal y está presente en todo el trabajo de la administración pública en sus 3 niveles de gobierno, ¿no? Claro. Si eres policía, hombre o mujer, pues debes de ser un policía y una policía que le tengamos confianza. Claro. Se ha perdido la confianza en la autoridad policial, ¿no? Entonces creo que es importante un trabajo de recuperación de la confianza, ¿no? Sí, tanto bien, de los maestra. ministerios públicos, de la policía, de las diferentes instituciones de gobierno. Para que nosotras tengamos esa confianza de acudir en Exacto, cualquier que la caso. hagamos nuestra, ¿verdad? Claro. Ahí me da risa cuando les digo que ahí me tocó todavía, cuando podía yo entrar al Palacio de Gobierno sin que nadie me revisara o me dijera a dónde vas, ¿verdad? Me tocó, por ejemplo, un secretario de gobierno como Noquis Cancino Casahonda, un poeta además sensible, que la puerta de su oficina la tenía abierta, ¿no? Y ahora tienes que pasar por una serie muchos de filtros. Creo que también la inseguridad ha hecho Así es. esta situación. Ves que un día penetraron hasta dentro del palacio y pusieron bombas de humo, ¿verdad? Y causaron, una serie de destrozos. Desafortunadamente, maestra. Desafortunadamente, sí, pero pero creo que debemos recobrar esas esa instituciones, confianza y ¿verdad? esas instituciones para que la gente, las mujeres, podamos acudir con toda la confianza. Maestra Enriqueta, desafortunadamente el tiempo en estos espacios es muy reducido, pero por supuesto que seguiremos platicando, si usted nos lo permite, en otros momentos. Muchísimas gracias, No, maestra gracias a Enriqueta ti por la Burelo, invitación. entrevista.